que pibes de 8 años consumen cocaína. Ya estamos en contacto con Carlos Delfrade, periodista de Rosario, para hablar de este tema que es realmente preocupante. Siempre que hablamos de Rosario, por supuesto que lo terminamos asociando al narcotráfico, pero jamás imaginamos que estábamos hablando de niveles de consumo de nenes tan chiquitos. ¿Cómo estás? Sí, buenos días. No sé si me escuchan. ¿Cómo les va? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, la verdad que nos llamó muchísimo la atención esta información. ¿Cómo fueron las estadísticas? ¿Cómo se termina realizando este sondeo? Sí, en realidad más que un sondeo es la apreciación que hacen dos sacerdotes muy comprometidos que tiene la ciudad de Rosario. Sí. Por un lado, Castricón Azur y Fabián Belay por el otro, que son dos sacerdotes realmente comprometidos y que vienen percibiendo en sus barrios que el consumo de cocaína especialmente se inicia en chicas y chicos a partir de los 8 y los 9 años. Las estadísticas que existen son las que hizo la Universidad Nacional de Rosario en el año 2019 y que habla que en la totalidad de la provincia de Santa Fe hay alrededor de 80.000 personas que son consumidoras consuetudinarias, que consumen más de 2 veces por semana. El problema es la cuestión del presupuesto, porque generalmente en la provincia de Santa Fe lo que se llama la Agencia de Prevención contra el Consumo de Droga y el Tratamiento Integral de las Adicciones lleva solamente, escuchen la cifra porque esto es lo escandaloso, lleva solamente 3 centavos de cada 100 pesos. 3 centavos de cada 100 pesos porque el presupuesto total es de 326 millones de pesos. Con semejante escuálido presupuesto es muy difícil darle el tratamiento a las chicas, a los chicos y a las familias que lo necesitan. Carlos, sí. Por lo que comentás, este informe es previo a la pandemia 2019. ¿Se sabe cómo están las cifras ahora? Cuando estamos hablando de cifras, estamos hablando de chicos, de chicas que la están pasando realmente muy mal y de familias enteras que por ahí no saben cómo llevar este tema. Porque, viste, en muchas oportunidades estamos hablando de gente famosa que la pueden internar en una clínica muy conocida, pero hay madres que dicen, bueno, tengo ganas de que lo lleven preso para ver si así se puede desintoxicar. Imagínate la desesperación. Sí. ¿Cuáles son las cifras de ahora? Las cifras actuales no existen, no las tenemos. Lo único que existe en el Observatorio de Drogas de la Secretaría de Lucha contra la Drogadicción y el Narcotráfico a nivel nacional. El último dato es del año 2019, la que te dije de la universidad, y la CENAR hace una estimación de lo que pasó post pandemia y habla, por ejemplo, de que hay en el país un cambio absoluto en lo que tiene que ver con el consumo de sustancias, pero no da cifras de cada provincia, dan simplemente ciertos porcentajes. La provincia de Santa Fe estaría en un 7% de lo que significa el consumo que termina con resultado letal. Hasta por el año 2021, el Observatorio de Drogas había hablado que el consumo de sustancias psicoactivas lleva a 61 víctimas. Son Carlos, cifras muy... El problema es el consumo. Es muy importante, porque me parece que obviamente no se puede desligar el consumo del delito, sobre todo si estamos hablando de... Ese es el otro tema. Digo, esto exactamente. Evidentemente la pandemia hizo estrago en todo, dejó muchos pibes fuera de la escuela y evidentemente aumentó el consumo. Muchos son inducidos también, digo, muchos de estos pibes terminan siendo soldaditos de las bandas narcos en la periferia de Rosario. Estamos hablando de pibes de 8 y 9 años, ¿no?, que consumen ya cocaína. Sin duda, para nosotros el problema serio que tenemos es justamente que el negocio del narcotráfico, la cooptación de los territorios a través de los nichos de corrupción de la policía que se unen con sectores de estas bandas narcos, generan después el desastre que tenemos en los números de homicidios, en donde mayoritariamente entre 6 de cada 10 víctimas terminan siendo menores de 25 años. Vamos a ver estos casos que ustedes van a ver ahora. Repetí ese dato, es importante, es impresionante. Sí, que 6 de cada 10 víctimas que tenemos son menores de 25 años. La cifra es tremenda, porque está marcando además una edad cada vez más temprana, en donde las chicas y los chicos, en esta secuencia que vos decís, se hacen consumidores consumidos o soldaditos vinculados en el altar del dios dinero, que es lo que persigue el negocio. Por eso nosotros tenemos dos cuestiones muy fuertes.
por un lado la cuestión de la salud, lo que estamos hablando del consumo y que denuncian los sacerdotes, y por el otro lado la cuestión de las bandas, que siempre son narcopoliciales en las principales provincias de la Argentina, que generan que la muerte se vuelve muy anticipada en chicas y chicos. Ustedes pueden ver que en las últimas horas surgió la noticia de una beba de apenas 1 año y medio, a Gobernador Galvez, que está muy cerquita de Rosario, pegadita incluso por el arroyo Saladillo, y que tiene que ver con el otro negocio que es tremendo y que hay que parar, que es la circulación de las armas. Hoy es muy fácil encontrar un arma en cualquier barrio de Rosario, en cualquier barrio de Santa Fe. Ese es el drama que tenemos. Carlos, acá todo el tiempo estamos hablando justamente de estos conceptos. Fede, bueno, con vos lo hemos charlado, esto que siempre nos traías de los soldaditos. Cuando hablábamos más que nada de el tema de la baja en la imputabilidad, ¿no? De qué tanto podía servir cuando los narcotraficantes utilizaban chicos cada vez más chicos para justamente que después no caigan presos o poder zafar. Y ahora estamos hablando de nenes de 8 y de 9 años que consumen. ¿Te sorprende esta información? Lo que digo es que está cada vez más fino lo que es la banda de choque. Sí. O sea, los que primero van a la guerra, cuando estos dueños, jefe narco, lo miran por la tele, son los más pibes. O sea, si acá no se toma conciencia, yo lo digo siempre y alguno dice, no es tan exagerado, sos un exagerado. Si acá no se toma realmente conciencia de lo que está pasando, del problema que hay con la droga, de las armas y del narcotráfico, la novela que a nosotros nos encanta ver en Netflix de Pablo Escobar y todo eso, nos vamos a tener a la vuelta de la esquina, ¿eh? Bueno, ya está, yo creo. Bueno, a ver, hace poquito en Santa Fe hubo una cumbre de jueces federales, no chiste, y advirtieron. Lo que está faltando es voluntad política. Y no es simplemente enviar 100 o 200 gendarmes más. Que Aníbal diga, bueno, vamos a mandar 500 gendarmes, llega a la mitad o nunca llega, ya lo sabemos. Yo a Aníbal no lo veo en Santa Fe, vamos a decir las cosas como son. No hay una política antinarco realmente seria como para decir, bueno, a ver, ¿qué se está haciendo en esto? Igualmente, la responsabilidad que tiene también Perotti en Santa Fe. Sí. Se necesita voluntad política firme porque si no, se crea un estado paralelo. Y también estamos ligando siempre el narcotráfico a la provincia de Santa Fe, cuando estamos viendo que evidentemente ya trasciende las fronteras de las provincias. Es que eso voy. Hablábamos de los aviones que descargaban, digamos, en el medio del campo. Es que eso voy, mirá. En provincia de Entre Ríos. Mira, lo que estamos mostrando en la Dire, si podemos mostrar lo que estamos mostrando en la pantalla acá, perdón que te moleste. Pero esto es un operativo que se hizo en Misiones. Entonces, lo que vos decís, Valen, es cierto, porque estamos hablando de la problemática de Rosario, pero tenés lo que es la triple frontera, que es un viva la pepa. O sea, pasan drogas, pasan armas, pasa gente. O sea, la voluntad política es a nivel país, a nivel Estado. No es Rosario, Mar del Plata solamente los problemas, porque de Mar del Plata nadie habla. Y es otra de las complicaciones que tiene este país. A nadie le conviene extender el tema a otras provincias también. Pero hay que mirar no solamente a Rosario, no solamente a diferentes ciudades, sino que también qué pasa con la triple frontera. Encuentran aviones en cualquier lado, se roban aviones, entonces es complicado. Ya estamos en contacto con Fabián Belay, que es el párroco. ¿Se acuerdan que habíamos hablado justamente con el periodista ahí en Rosario, que hablaba de la importancia del trabajo de la iglesia, de las parroquias en los barrios, donde ven la necesidad y el problema de estos chicos de primera mano? Fabián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, gracias a Dios. ¿Qué tal, Carlos? No sé si tuviste Hola, Fabián, un gustazo. La oportunidad, Fabián, de escuchar el debate que acá estábamos comentando, y la verdad es que nos sorprende un montón ya hablar de chicos que consumen cocaína de 8 a 9 años. ¿Cómo está la situación en el barrio? ¿Qué es lo que viviste vos? Bueno, nosotros en realidad conformamos el foro, donde también hay muchas organizaciones sociales, también está presente la Iglesia Evangélica, bueno, y somos varias parroquias las que conformamos todos estos espacios. O sea, nosotros en realidad esto lamentablemente lo vemos hace 30 años en la ciudad, que se inició un proceso y lamentablemente lo que vamos viendo es el deterioro. Hace unas horas murió una bebé en brazos por una bala. Sí. Lamentablemente, o sea, hay una situación en la cual se fue avanzando por la ausencia de políticas públicas, de no trabajar la prevención, de no trabajar la asistencia. Y bueno, hoy Rosario es el resultado de muchos años. No es que esto empezó hace 2 años, esto empezó hace muchos años. La pandemia
agudizó un proceso que, bueno, que se venía dando. Ahora, Fabián, muchas veces, no es mi caso, se pone, no sé si la palabra es en duda, pero bueno, se critica todo, ¿viste? Está todo puesto en análisis, yo qué sé, desde la justicia, la policía, la iglesia también. O sea, mucha gente pone en duda la tarea de la iglesia, si la iglesia es productiva, si no es productiva, la iglesia. Aclaro que no es mi caso, pero igualmente me gustaría que nos expliques cómo contiene la iglesia en lugares donde el Estado no llega, y calculo que a corto plazo no va a llegar, porque evidentemente nos damos cuenta de que, no sé si habrá o no habrá políticas, pero evidentemente o los narcos le están ganando a las políticas que hay, o directamente no hay. Pero me gustaría que expliques eso. Hasta cómo contiene la iglesia en lugares donde el Estado hoy por hoy no llega. Bueno, o sea, la tarea de la iglesia es estar donde Jesús está. Y bueno, esa es como hoy lo principal. Nosotros en este momento en la ciudad, o sea, hay muchos sacerdotes, vuelvo a decir, religiosas, y también hay muchos laicos que están trabajando. Somos, o sea, entre sacerdotes y religiosas somos alrededor de 13, 14 personas. Y después, bueno, todo un universo de laicos. Y trabajamos con lo que es jóvenes en situación de calle, en lo que es alojamiento. Tenemos, por ejemplo, un espacio de contención para personas con problemas de adicciones y también con patologías duales, porque lamentablemente lo que se está consumiendo cada vez genera mayores daños. Entonces, hoy no solamente se acompaña la adicción, se acompañan también las patologías psiquiátricas que deja la adicción. Tenemos después espacio hay 10 barrios acá en la ciudad, de los más vulnerables, donde funcionan los centros de niñez, centros, los que son, hogares de Cristo, funcionan escuelitas de fútbol, funcionan también una experiencia que hicimos para que los jóvenes que están atravesados por el consumo puedan tener también la posibilidad de la escuela secundaria, funcionan talleres de oficio. Es decir, hay en este momento... Fabián, y si no estuviese la iglesia, ¿cuántos pibes más tendríamos de 8 años tomando cocaína? Y pasa que yo creo que esas cosas, viste, son cosas que lamentablemente, o sea, nosotros nos enteramos del que muere. No vemos, o sea, decir, el otro, gracias a Dios, no aparece en las noticias. Pero sí, creo que también es importante porque hay muchos jóvenes que uno ve que están de vuelta de todo esto y que son los que te cuentan el infierno que se vive. Es decir, así como Chano lo expresa en una canción, nosotros tenemos muchos jóvenes que cuentan el infierno y realmente cómo se sienten descartables ante esto. Obvio. Ahí está el tema, claro. Eso es material desechable, ese es el tema, pues son pibitos que lamentablemente terminan en el primera mundo fuerza de delictivo. choque. Claro, o sea, después lo desechan, terminan en la cárcel o en el cementerio. Claro. La verdad es esa, pues no tienen otro futuro. Pasa que promedio de esperanza vida. de vida, eso te iba a preguntar, el promedio de vida de un pibe que empieza a consumir a los 8 o 9 años cuando se está desarrollando físicamente, cuando está forjando su carácter, ¿cuánto tiempo puede vivir? No, obviamente. El gran desafío nuestro hoy es que, o sea, que los chicos se animen a soñar en un proyecto de vida a largo plazo. Porque justamente el gran problema que estamos teniendo, primero que todo entra en una grieta, eso también tenemos que decirlo. Entonces hoy tenés una sociedad que dice, bueno, en la misma ciudad, claro. Es mejor que se maten entre ellos. Y ese discurso también hace como es desvalorizar la vida de un sector de la sociedad que termina después desvalorizando la vida del otro sector de la sociedad. Porque Rosario es una Rosario que está atravesada por los bulevares, donde hay un gran boom inmobiliario, un gran desarrollo inmobiliario, y después tenés los barrios vulnerables que, vuelvo a decir, hace 30 años que no hay inversiones de desarrollo. Es decir, hubo programas, como fue en su momento el programa ABRE y demás, y fueron en un momento de intervención, pero no hay una presencia estable. Entonces nosotros un llamado que hacemos es, no le pedimos a la actual gestión de la provincia, que ha hecho mucho en el tema de inversión, en el tema de adicciones. Acá se necesita que la grieta no atraviese esto y que todas las fuerzas políticas de la provincia y de la ciudad de Rosario trabajen juntas.
Lo peor que nos puede pasar es que esto entre en la grieta, porque la realidad es que esto no se va a superar en 4 años, ni en 5, ni en 10. Fabián, si tenés que ser más específico con eso de que no entre en la grieta, ¿a qué apuntarías? Y que toda la política tome este tema como un tema a largo plazo donde se junte la política, el sector privado, porque vuelvo a decir, Rosario tiene un boom y digo, no hay en esas investigaciones sobre el tema del lavado de dinero, pero necesitamos que el sector privado esté involucrado también en cómo sacar adelante esto. Necesitamos a los gremios, las iglesias, ya te digo así, evangélicas, católicas, las organizaciones sociales. Rosario necesita de todas las fuerzas vivas, diría, así como el mal está organizado, necesitamos organizar el bien. Sí, obvio, entiendo. Entonces, Carlos, ¿y ustedes sienten que a nivel nación, porque muchas veces nosotros cuando hablamos de inseguridad hablamos del conurbano, desgraciadamente no somos un país federal, más allá de que nosotros nos encontramos en un canal que intenta hacerlo, de hecho estamos haciendo una nota de Rosario y permanentemente estamos hablando de Rosario, del interior, pero evidentemente hay una agenda que nos atraviesa a todos y que es la agenda de lo que pasa acá. Y nos va a costar mucho tiempo si es que tenemos ganas de que eso en algún momento se cambie, no sé si hay ganas. Pero ustedes se sienten parte de la agenda, pero de la agenda verdadera, no de la agenda de, uy, mataron a uno en Rosario, qué quilombo que hay con los narcos. Hacemos una nota. ¿Se sienten en la agenda de los medios y en la agenda de la política de verdad ustedes? No, ¿sabés por qué? Que hay algo fundamental. La mayor cantidad de drogas y armas entran por los puertos. Los puertos son una cuestión que depende directamente de la Administración Nacional. Y ahí tenemos un Estado bobo y cómplice. Entonces es muy difícil que estas 2 decenas de sacerdotes que recién pintaba Fabián puedan algo contra semejante negocio que tiene fenomenal impunidad desde hace 40 años. Entonces es importante marcar esto que vos decís. La Argentina es un país profundamente unitario, que concentra, extranjeriza riquezas en Buenos Aires. Y esto que estamos hablando son negocios. Para ellos son negocios. Entonces es fundamental parar esta situación. Cuando Fabián te repite lo del negocio inmobiliario, es porque el desarrollo del negocio inmobiliario sirve para hacer casas vacías. Es lavado de dinero, hay que llamarlo. Es lavado de dinero. A ver, pero Fabián abre una puerta que él, bueno, por su condición de párroco puede contar hasta un cierto punto. No es que estoy queriendo decir que tiene la boca tapada, pero sí es cierto que tiene una responsabilidad porque representa a una institución. Carlos, ¿a dónde apuntamos con eso? ¿Por qué lo inmobiliario tiene que ver con esto? A ver, explícalo bien. Para que quede claro, hoy en Rosario hay 53.000 casas y departamentos vacíos. ¿Y eso a qué se debe? ¿Al negocio narco de que invierten en casas que después no se usan? Les importa nada. A veces pero es lavado de dinero. A veces copan barrios. Es para lavar dinero. Y a veces copan barrios, sacan a la gente de esos barrios con amenazas directamente disparando a las puertas. Hemos visto. Claro, pero eso es otra cuestión. Está bien, pero tiene todo. Ahí no estamos hablando del desarrollo inmobiliario como conducto del sistema para lavar dinero. Estamos hablando del dominio territorial, como vos bien marcás, en donde la balacera sirve para usurpar un lugar o para vender droga o para guardar armas, porque terminan siendo aguantaderos esas casas usurpadas. Ese es el drama cotidiano, en donde la gente te llama a las 2 de la mañana desesperada para saber cómo hace, porque ciertos policías, en lugar de cuidar a la gente, termina siendo socia esa policía de esas bandas que le embroman la vida. ¿Son cooptadas por corrupción o por amenazas? Y hablando de... Claro, ahí tenés el arriba y el abajo. A Fabián, al padre de Fabián, ¿tienen miedo? Digo, esto que ustedes están denunciando, también animarse a dar la cara y hacer, tengo entendido que el jueves va a haber una marcha a las 3 de la tarde también, justamente pidiendo medidas políticas y sanitarias por este tema del consumo en los chiquitos. Digo, ¿ustedes tienen miedo o fueron amenazados en algún momento por los narcos? No, nosotros, primero que nuestra tarea es abrazar la vida de las personas que están atravesando este problema. Hoy la prioridad nuestra es eso, es decir, nosotros lo que hacemos todos los años se hace esta marcha,
Es decir, es algo que ya lleva 11 años. Nosotros sí, en esa marcha, justamente un poco siempre tenemos consignas y demás. Hemos tenido situaciones aisladas, es decir, de situaciones así de violencia y demás, pero nunca hemos tenido así una situación de amenaza y demás. Porque también es verdad que muchas veces los mismos jóvenes que están en las redes, del narcomenudeo y demás, también son acompañados. Por eso, para nosotros, en realidad, lo importante es cómo hacemos, y por eso necesitamos, por ejemplo, una justicia que tenga una mirada restaurativa. Necesitamos que el sistema de salud reciba a los jóvenes cuando van a las guardias de los hospitales, que también Rosario, es decir, carece de formación, es decir, la Universidad Nacional de Rosario carece de una formación específica en adicciones en todas las carreras que son... O sea, también como sociedad necesitamos generar redes de ver cómo vamos a hacer para contener esta crisis. No es solamente la gendarmería que hoy ayuda a frenar un poco, pero digo, eso no es algo a largo plazo, ni tampoco creo que se puede volver en contra también. Es decir, acá también estamos en estos planteos diciendo necesitamos datos, no hay estadísticas. Por ejemplo, Rosario no tiene estadísticas sobre esta problemática. También, o sea, entre los planteos que venimos haciendo, es decir, las organizaciones sociales, religiosas, la sociedad civil, tiene que ser parte, porque también hay una realidad, es decir, muchas veces vienen programas que son bajados de arriba hacia abajo, y bueno, a nosotros nos preocupa porque también decir, a ver, ¿cómo entre todos podemos generar políticas públicas? Y también, bueno, hay cuestiones que también venimos hablando con el tema de la ley de salud mental, o sea, digo, hay una diversidad de procesos que se tienen que dar para ver cómo abrazamos estas nuevas generaciones, porque también hay una realidad, es decir, ya llevamos la 4ª generación que está como atravesada por este problema. Y cómo vamos a evitar que nuevos niños, nuevos adolescentes, jóvenes caigan en esto. Entonces, nosotros como iglesia, nuestra misión es abrazar en el otro a ese Jesús que hoy llega vulnerable. Y esa es nuestra tarea. Pero necesitamos, como vos decías también, necesitamos de un Estado, o sea, que vea a toda la sociedad en su conjunto como socia y que salga de esta lucha de poder en las cuales lamentablemente la política está metida, y que se anime la política a unirse para trabajar. Porque esto, como ustedes dicen, pasa en Rosario, pero está pasando en todo el país. Es decir, quería destacar justamente eso, Fabián, que me imagino que Rosario o toda la provincia de Santa Fe carga con el estigma del narcotráfico como, bueno, un problema de la provincia. Y estamos hablando de drogas que se consumen en todo el país, que después de alguna forma se terminan trasladando. Entonces es un enfoque, la verdad, que demasiado acotado, y es cargarle a una provincia un problema que ya es nacional. Y también destaco esto que estabas hablando de, más allá de lo macro, de todo lo que puede hacer gendarmería, de los grandes operativos, después en una casa hay una madre que tiene un pibe con adicciones y no sabe a dónde llevarlo, que también poder resolver esas cosas chiquitas, todo es importante. Quería agradecerle a los dos por haber charlado con nosotros, a Fabián Belay, párroco, y a Carlos Delfrade, periodista, y también por el valor, ¿no?, de contar todo lo que dijeron. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias por visibilizar también todo esto que también ayuda, porque lamentablemente parece que lo que no está en los medios no es tomado por la agenda política. Y bueno, es triste que sea así, pero gracias